Bueno, la idea ahora es comentar muy rápido, pero bueno, tenemos algo de tiempo, sobre el RCEP. ¿Por qué el RCEP? Bueno, porque yo creo, parto de la base de que el RCEP se habla muy poco en Uruguay. Entre otras cosas porque estamos muy focalizados al CPTPP por razones obvias, ¿no? Porque el CPTPP solicitamos el ingreso, estamos a la espera. Pero nos pareció importante en la organización con Marcelo y con María Dolores el hecho de, bueno, incorporar también algo del RC, por lo menos desde el punto de vista de conocer un poco sobre este acuerdo, no tanto a nivel de modelos en este caso y de impactos tan directos para Uruguay o para el Mercosur. Bueno, esto, ¿cómo hiciste, Seba? ¿Golpeaste fuerte? ¿Cómo fue? A ver, ayuda ahí. Le he pedido ayuda. Ahí va, perfecto. Bueno, lo primero, algo vinculado con lo que son los megabloques. Yo creo que todo el mundo más o menos sabe, pero los megabloques son conocidos, lo decía Pedro, ¿no? Por la sumatoria de acuerdos de varios países. En definitiva, se multilateralizan muchos acuerdos en la gran mayoría de los casos, ¿no? ¿Cuáles son los megabloques? Bueno, el TPP, que después es CPTPP, es el más conocido. Y después está el RCEP. Y también se acuerdan de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, que era la negociación esta, nada más y nada menos, entre Estados Unidos y la Unión Europea. Que ahora con el señor Trump me parece que esto, bueno, ya está, si ya estaba muerto, ahora está metros bajo tierra. Y después algunos dicen que el AFTA, que es esta zona de libre comercio de África, podría estar dentro de esta categoría. Bueno, sabemos que cuesta ponerla ahí por el tema del impacto económico, que es una de las características que tienen que tener estos megabloques, que tengan impactos sistémicos. Y por supuesto que África todavía allí no está en esa situación, ¿no? A ver, ¿por qué el RC? Primero por en el repaso que hacía Juan de la gran cantidad de contactos, iba a decir negociaciones, pero prefiero decir contactos, que tiene el Mercosur con esta zona del mundo. Bueno, es una zona del mundo clave en la cantidad de población que tiene, y por supuesto no vamos a descubrir nada de que estamos hablando de la región más dinámica del planeta, evidentemente, ¿no? Donde están pasando las transformaciones más sustanciales. Esto no quiere decir no mirar a Europa, no mirar a Estados Unidos. Por supuesto que queremos mirar, también queremos mirar a Europa, a Estados Unidos, porque no van a decir que Uruguay no quiso un TLC con Estados Unidos o no quiere el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Pero esta región del mundo es muy dinámica, obviamente con el centro, ¿no? Con un Asia-Pacífico, con China en el centro, pero también con una progresiva participación del sudeste asiático, que realmente vale la pena viajar al sudeste asiático para ver lo que está pasando ahí. O sea, lo que pasó en 15, 20 años en Vietnam es brutal. Lo que pasó en Malasia en 15, 20 años, lo que está pasando en Indonesia, realmente es increíble, vale la pena verlo. Entonces es una China que está obviamente inserta en una región con una India todavía muy por debajo de su potencial. Entonces ahí tienen lo que es, obviamente, el PIB y los exportadores. Como sabemos, China es el principal exportador a nivel mundial. Y además, esta lógica de encadenamientos, los encadenamientos productivos de las llamadas, eh, digamos, fábrica de Asia, tiene que ver con una China que está ahí en el centro, encadenando con el resto de los países, donde hay, obviamente, acuerdos, hay armonización, pero también lo que hay es infraestructura, que en el Mercosur es un tema que tenemos que discutir más. Es la infraestructura, ¿no? Que hace posible también todos estos encadenamientos. Y después está la logística. Por supuesto que la logística es sumamente importante en esta región del mundo, con los canales, pero por supuesto con los grandes proyectos, entre otros la Franja de la Ruta de China, que tiene implicancias. Porque el otro día me preguntaban, bueno, una pregunta, no sé si fue un periodista, ¿el ingreso de Panamá como Estado asociado de Mercosur va a tener impactos en la Franja de la Ruta? Bueno, es una pregunta que me dejó pensando, ¿no? A priori diría que la Franja de la Ruta es un proyecto de China mucho más focalizado, obviamente, en el sudeste asiático, en Asia Central, en Europa, con algún coletazo, obviamente algo con África, y con algún coletazo muy indirecto con América Latina. Quizás el Canal de Panamá puede ser uno de esos coletazos, ¿no? Pero no podemos desconocer esta región del mundo, lo que está pasando en términos de infraestructura. Y después esta mezcla, ¿no? De los acuerdos, porque no hablamos solo del RCEP, hablamos del CPTPP, y un CPTPP, bueno, que China pidió entrar, digamos, ¿no? Está la discusión de si es una decisión geopolítica o, bueno, pero está ahí, está en la lista de espera para ingresar al CPTPP. Entonces, y muchos miembros a ver, todos los del CPTPP, o sea, de Asia, están en el RCEP.
¿tá? Entonces, eso es la vinculación que existe en esta región, que ya se está integrando también hace tiempo con los acuerdos ASEAN+1, ASEAN+2, ASEAN+3, ya se están integrando hace tiempo con acuerdos de diferentes niveles en términos de profundidad. Pero lo que hace el CPTPP con los países asiáticos y el RCEP es profundizar en algunos puntos esta relación, con la ASEAN en el centro, ¿no? Una ASEAN que va creciendo. La ASEAN es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Cuando uno va hacia, le dicen el Mercosur del Sudeste Asiático. Ahí me quedo un poco descolocado porque creo que son bien distintos uno con otro, pero digo sí, porque para simplificar y salir rápido de la cuestión. Pero bueno, estamos hablando de una región muy pragmática, muy dinámica, que ha entendido lo de las diferentes velocidades, que ha entendido lo de la flexibilización, que ha entendido lo de si este puede ir más rápido, que vaya más rápido. Bueno, un modelo buenísimo, interesantísimo me parece para el Mercosur en la discusión de su reforma o modernización. Pero que bueno, que no estamos necesariamente mirando con mucha atención allí. Pero están creciendo y tienen un vínculo muy importante con China, pero ojo, no solo con China. También lo tienen con Japón, también lo tienen con Corea y entre ellos, obviamente, también. A ver, ¿qué es el RCEP? Ya me meto un poco más en el RCEP. Primero, el RCEP, ahí están los números, es claramente hoy el megabloque de mayor impacto económico comercial a nivel mundial. Eso no cabe la menor duda. Eso estamos hablando de 15 países. Recuerden que inicialmente estaba India. India se baja de las negociaciones. Con India, la verdad que el nivel de ambición era muy por debajo de lo que se esperaba, ya de un acuerdo que no tiene el nivel de profundidad del CPTPP, fundamentalmente en profundidad, quizás en cobertura de capítulo SIP, como vamos a ver, pero no en su profundidad. Pero lo de India ya era un tema comercial fundamentalmente, y no solo comercial, entre China e India. Claramente, dos potencias que juegan su papel no solo en lo comercial, sino también en términos geopolíticos. Estamos hablando del 30% del PIB mundial, de cerca del 30% del comercio, una cima similar de las inversiones. Bueno, eso es el CPTPP. Por supuesto que el hecho de que estos países estén allí para armonizar, para juntarse, para liberalizar los aranceles, genera impactos a nivel internacional. A ver, los capítulos. Tiene 20 capítulos y como ven ahí, tienen los capítulos de un acuerdo de última generación. ¿Tá? Eso es lo primero que hay que observar. Se suele decir que el CPTPP no tiene acuerdos de última generación. Sí los tiene. Ahora, lo que podemos discutir es en algunos de esos capítulos la profundidad. Si estamos hablando de OMC, OMC Plus, ok, eso sí, por supuesto, pero estamos hablando de un esfuerzo importante que se hizo a nivel de legislar en los nuevos temas del comercio, algunos de ellos y en otros que ya son a esta altura más clásicos. Entonces tenemos servicios, propiedad intelectual, inversiones, movilidad de personas, comercio electrónico, competencia, pequeñas y medianas empresas, contratación pública, cooperación económica, entre otros. Comercio electrónico, claro, porque el comercio electrónico en esta región del mundo es el más dinámico del planeta. Entonces, cuando uno piensa en hacer negocios con Asia, tiene que ya tener la variable del comercio electrónico totalmente incorporada, ¿no? Porque es impresionante lo que están haciendo allí a través de las aplicaciones, la integración de las aplicaciones. Y después está el famoso capítulo 20, que esto hemos empezado a mirarlo a partir de Chile. Chile, que si bien está distraído en muchos temas por razones obvias, por lo que ha pasado políticamente en los últimos años, parece ser que en política comercial no se termina de distraer nunca, más allá de un leve discusión en su momento, ¿se acuerdan? Con la incorporación o no del CPTPP, que no sé cuánto duró, Juan, pero fue un año, y después vuelven a la línea diciendo, che, esto es ir en contra de la realidad, lo voy a aprobar. Pero no solo eso, sino que da el paso de solicitar el ingreso formal al RCEP, donde ahí todo el mundo empezó a decir, ¿y esto qué es? ¿Por dónde va? ¿Se puede? ¿No se puede? Bueno, ahí vamos a repasar el tratado y por supuesto que sí se puede. Se prevé la posibilidad de adhesión de nuevos miembros. Ni siquiera hace esa distinción que hacía el CPTPP, ¿se acuerdan? De Asia-Pacífico y de que uno podía decir que esa distinción podría hacer priorizar los que tienen costa Asia-Pacífico frente a los que no tienen. Bueno, eso también se rompió con Reino Unido, etcétera. Pero ahí está, estableciendo mecanismos relativamente sencillos, si bien sujeto a las condiciones impuestas por el Comité Conjunto. Ahora, esto es parecido al CPTPP en ese sentido. ¿El procedimiento para el ingreso al CPTPP es sencillo? Sí, es sencillo. ¿Está claro? Sí, es extremadamente discrecional. Va a ser una decisión del comité. ¿Por qué? Por razones que no superan
¿no? Por más esfuerzo que estemos haciendo, no va a ser fácil. Hay que remar, remar y remar, y si por algún motivo Costa Rica trae menos problemas que decirlo Uruguay, el que va a entrar va a ser Costa Rica. ¿Tá? Y eso no lo vamos a decidir nosotros, la verdad. Perdón por ser, pero que... Y esto va a pasar igual. Esto va a pasar igual. Bueno, Chile presentó el ingreso a bloque, lo formalizó en junio del 2024 y ahí está esperando algún tipo de reacción del RCEP que vamos a ver cuál es. Pero en principio creo que es una señal súper interesante que un país latinoamericano haya dicho, con el nivel de ingreso, de acceso que ya tiene esta región del planeta, porque nosotros no estamos en la situación de Chile, obviamente, ya está dando un paso más hacia ingresar al RCEP, que sí se puede. El punto es si esa expansión la hacen o no con un país fuera de la región, porque a diferencia del CPTPP, el RCEP sí tiene solo países son esos 15 países, ¿no? Eh, no sé si los nombré los 15 países, por las dudas, ¿no? Estamos hablando de China, que sienta en una misma mesa a Japón y a Corea en términos de liberalización comercial. Después tenés a Australia, Nueva Zelanda y tenés a los 10 países de la ASEAN, del sudeste asiático. Que esos señores son más o menos unos 670 millones de personas que crecen al 6% anual. Porque solo Indonesia tiene 270 millones de habitantes. Eso es más o menos lo que está pasando con esta región. Y esos se juntaron en este bloque, ¿no? Ahora, la evolución del comercio de bienes del RCEP, ahí los vemos todos juntos, lo que ha pasado en el comercio de bienes en los últimos años. Obviamente muestran un dinamismo interesante. El RCEP, como les decía, ¿qué es en el comercio mundial, tanto en exportaciones como en importaciones? Estamos hablando de que es más del 30% de las exportaciones mundiales y tenemos también ahí la importancia de las importaciones. Por supuesto que, como vamos a ver ahí, los miembros del RCEP, y esto es una de las cosas que en Uruguay se dice bastante, cuando uno dice el RCEP, dice el RCEP es China. No, bueno, sí, como ven acá, la participación en las importaciones de RCEP lo ven a China lo que es, supera el 40%, ¿no? Y además gana, frente, como ya sabemos, a una pérdida de importancia relativa de Corea en menor medida y de Japón en las importaciones. Y con una ASEAN que gana algo en ese escenario. Sí, y si uno mira en las exportaciones, también ve una situación más o menos similar. A una China en el centro, siendo prácticamente, en el caso de las exportaciones, cerca del 50% del RCEP, y además ganando participación en los últimos años versus los otros países que muestran comportamientos distintos, especialmente las otras economías centrales de Asia como Japón y Corea del Sur. Sí, está obviamente China en el centro del RCEP en términos de importancia, en el PIB, en inversiones y en comercio, ¿no? Después acá tenemos las exportaciones de servicios. ¿Por qué? Porque nos centramos siempre en los bienes. Estamos todavía intentando ver cómo exploramos potencial de comercio de servicios con esta región de Asia. Hay que hacer un esfuerzo cada vez mayor allí en términos de análisis, que yo sé que es difícil por las debilidades metodológicas que existen con las estadísticas de servicios, etcétera, pero por supuesto que allí están pasando muchas cosas. Sin ir más lejos, cuando uno va a esta región del planeta y ve las estrategias que algunos países están teniendo para captar el turismo de esos países, es realmente muy importante. Estás hablando de un crecimiento de un rol central del turismo de estos países progresivo en el mundo, ¿no? Y eso es algo que hay que captarlo con ciertas estrategias. Pero no miramos mucho los servicios. Dije turismo por decir uno, pero obviamente hay muchos más servicios. Ahí vemos cuánto es la participación del RCEP en el comercio mundial de servicios, que está cerca más o menos en el caso de las importaciones por arriba del 20% y algo menor en la participación de las exportaciones. Por supuesto que la potencialidad, o sea, cómo va a seguir, la potencialidad que tiene en el crecimiento de servicios esta región es enorme. ¿Tá? Todavía está muy por debajo en servicios que en bienes, ¿no? Y eso lo vamos a seguir observando en los próximos años. Acá está la importancia de los miembros del RCEP en el comercio de servicios. Si miramos la participación, como hicimos en bienes, vemos que China explica, claro, el 35% de las importaciones totales del RCEP en servicios también, ¿no? Vemos a un Japón perdiendo, a Corea, y vemos una ASEAN ganando en los dos casos, tanto
en las importaciones como en las exportaciones. China gana, pero también gana la ASEAN, ¿no? Una ASEAN que en los últimos años se ha integrado muchísimo también en el comercio con China, ¿no? A ver, algunos temas para Uruguay, ¿no? Primero, Uruguay hay algo que hemos discutido bueno, Marcel siempre lo dice. Si bien el mundo ya tiene cientos y cientos de acuerdos, no se puede negar la importancia de los tratados de libre comercio a nivel mundial, digamos. Eso es un fenómeno que sigue y que se ve reflejado también con los megabloques. Lo que vemos es, para el caso de Uruguay, todavía este tema es importantísimo y los aranceles es importantísimo porque nosotros tenemos una restricción enorme para nuestros productos de base agrícola y agroindustrial. Entonces, es cierto que el mundo es normas, que el mundo es servicios y que el mensaje puede quedar anticuado cuando hablamos de bienes y de acceso. Pero si vos sos un exportador de vino o de carne y estás pagando 15, 20% y quedás afuera del mercado porque el otro paga cero, te va a decir, está todo bien con las normas y con la coherencia regulatoria, pero a mí bajame el arancel. Ese es el problema. Y en esta región del mundo tenemos, si uno mira los aranceles agrícolas y no agrícolas, vemos obviamente picos muy importantes en Japón, en Corea, perdón, en Japón, como sabemos. Hay niveles todavía elevados en algunos productos agrícolas que Uruguay exporta. ¿Y qué pasa con el comercio bilateral de Uruguay con el RCEP? Bueno, obviamente muestra en determinado periodo de tiempo un leve estancamiento para después, bueno, el pico que se da después de la pandemia y la caída que se da como sabemos, por la crisis, ¿no? Por la sequía que tuvimos que afectó mucho las exportaciones en el 2023 y que estamos viendo en este año un rebote nuevamente bueno, un año que va a ser muy bueno a nivel de exportaciones. Pero por supuesto hay un crecimiento que tiene que ver fundamentalmente con China. Vamos a ver ahora qué tiene que ver con China. Porque si lo miramos así, las exportaciones de Uruguay de RCEP, en términos de porcentajes, lo que China importa desde Uruguay, ¿no? Y vemos qué ha pasado entre el 2004 y 2023. O sea, China está en el centro también, así como China es el centro del RCEP, China también está en el centro de la relación de Uruguay con el RCEP. No es nada nuevo. Digamos, por eso es tan importante mirar los impactos de China si está en el CPTPP o no también, porque obviamente allí es algo que tiene mucho impacto. Y si lo miramos para el lado de las importaciones, pasa algo similar. China explica más todavía que las exportaciones de esta región tiene una importancia central como proveedor de los países del RCEP de lo que compra Uruguay, ¿no? Y esto además se va aumentando con el paso del tiempo. Hay un ASEAN que en exportaciones creció un poquitito, pero que en importaciones no. Entonces, cuando uno lo mira así en términos generales, vemos que el RCEP, que son 15 países, estamos focalizados más bien en uno, con el cual además ya estamos queriendo tener un TLC bilateral, ¿no? O a través del Mercosur, como decía Juan, ya asumiendo de a poco que es esperando un poco ahí el Mercosur, ¿no? Pero en definitiva, el RCEP es más que eso. Ese es un poco el mensaje que queremos dar con este artículo que está en proceso. Esto es un trabajo que está en proceso con New Haibin, que es del Instituto de Shanghai Institute International Studies, que es un think tank muy, muy potente de Shanghai, que estamos trabajando lento, pero seguro en poner el tema de RCEP arriba de la mesa en Uruguay. Acá vemos algo que es importante transmitirles, que son los aranceles enfrentados. De vuelta, vuelvo al tema aranceles clásico para los productos. Si uno mira qué exporta Uruguay, ¿no? a China, qué exporta Uruguay a Japón, qué exporta Uruguay a Corea del Sur, que es donde tenemos un comercio relativamente importante, pero, insisto, el comercio que tiene Uruguay con Corea del Sur o con Japón es increíblemente bajo y el que tiene Uruguay con el sudeste asiático es casi indignante, digamos. Entonces, ahí lo que uno ve es los aranceles clásicos. Uno mira, bueno, ¿en dónde tenés aranceles? Y bueno, lo que ya sabemos, lo que Juan repite hasta el cansancio, tenés la carne golpeada, tenés los pescados golpeados, tenés las preparaciones alimenticias golpeadas, y eso pasa en los tres casos, en China, en Japón y en Corea del Sur, con la distinción de que, por supuesto, las corrientes comerciales a China son mucho más importantes que a los otros dos países asiáticos, ¿no? Y eso es algo que, bueno, y miren los aranceles, ¿no? Son aranceles que en algunos casos llegan a niveles muy elevados. Y si mirás los beneficios en la ASEAN, claro, ahí es muy difícil, por las corrientes actuales es muy difícil identificar
desafíos. El problema es que dicen, bueno, actualmente los aranceles que Uruguay exporta a la ASEAN no están pagando aranceles tan elevados. Bueno, la pregunta es, ¿qué podrías exportarle a la ASEAN? ¿No? ¿O qué inversión podrías, a partir de mejorar tus condiciones de acceso en la ASEAN, qué oportunidad de negocio nueva puede surgir? Que ahí sí tenés aranceles muy elevados. Por ejemplo, las preparaciones alimenticias en estos países de la ASEAN, además de en algunos casos tener asuntos sanitarios complejos, en otros tienen elevados niveles arancelarios, ¿no? Y esto es algo que, no sé, me parece que no estamos estudiando mucho lo que es ASEAN como importador de alimentos. Ahí hay solo un grafiquito por decir algo. Uno mira, clasifica los alimentos importados por el sudeste asiático y, bueno, lo grafica a ver qué está pasando, qué están importando, de dónde están importando. Bueno, uno se da cuenta que hay hasta dentro del comercio intra-ASEAN un comercio interesantísimo de alimentos procesados. O sea, bueno, ¿por qué no podemos competir ahí? ¿No? Yo sé que hay muchas otras discusiones en el país, del costo país, bueno, muchas otras cosas, pero por supuesto que esta región del mundo, el sudeste asiático y el RCEP, es un gran importador de alimentos, pero ya no solo Japón, Corea y China. El sudeste asiático es un gran importador de alimentos. Ese es el mensaje de las grandes oportunidades que tenemos allí. Que para eso, obviamente, hay que ir, hay que conocer, hay que ver los mercados, hay que saber qué está pasando allí. Y están, por supuesto, creciendo a muchas tasas y están teniendo transformaciones desde el punto de vista del consumo interesantes. Este es un ejemplo medio rápido de lo que se está exportando hoy al sudeste asiático, a los principales mercados, ¿no? Del sudeste asiático y qué aranceles estamos enfrentando para los productos que estamos exportando hoy, que son fundamentalmente madera, cueros, algunos aceites vegetales, pescado y no mucho más, en algún caso pasta de celulosa. Pero en definitiva, los aranceles, como ven, solo en el caso de Tailandia son muy elevados, hay alguna cosa ahí en Vietnam y en Filipinas, especialmente Filipinas en la parte de pescados, después en Tailandia algo de los cueros, pero en términos generales uno puede ver y decir, bueno, en las corrientes actuales de comercio que Uruguay tiene con el sudeste asiático no enfrentan aranceles muy elevados. La cuestión es otra, es eso de que decía Juan, de que estamos lejos, pero también estamos lejos de China. Bueno, pero los productos exportados a China tienen otra base de competitividad, lo que quiera. Pero digo, hay una gran cantidad de productos no exportados a esta región del mundo que de hecho, haces un ejercicio rápido de qué está exportando Argentina, esta región del mundo, ya está exportando muchas cosas que nosotros quizás podríamos pensar en exportar, o Brasil también, pero otros países, fundamentalmente de América Latina, tienen unas corrientes con esta región crecientes e interesantes en nichos que en Uruguay me parece que hoy no está explorando. A ver, el tema es por qué, eso es, Marcelo, para discutir al final, ¿no? Para tentar a que todos se queden y que por qué no pasa. Y capaz que nos focalizamos a cuestiones internas de Uruguay, no lo sé, pero hay algo ahí que está generando. Entonces, algunas conclusiones preliminares de esta introducción al RCEP, porque por supuesto no pretende ser esto un estudio de impacto ni nada que se le parezca. El RCEP es el acuerdo de mayor impacto económico y comercial a nivel global, no hay duda. En sus miembros muestran elevados niveles de encadenamientos productivos, eso uno lo ve y lo observa cuando va al sudeste asiático y la importancia que tiene China, Japón y Corea en esta región. Relaciones con Uruguay y este bloque están concentradas en China, ya lo vimos, extremadamente concentradas en China, y enfrentan el desafío de la baja de aranceles. O sea, tenemos todavía para algunos países del RCEP aranceles muy elevados en los productos que actualmente estamos exportando y que el Uruguay tiene, como todos, una base muy competitiva que todos conocemos. Pero la cuestión, y como digo, es, bueno, ¿qué se puede ganar de lo que no estamos exportando, ¿no? Los aranceles enfrentados en las exportaciones actuales de RCEP son elevados en el caso de China, Japón y Corea del Sur, nada nuevo, sabemos que ahí tenemos muchas oportunidades con acuerdos comerciales y potencialmente podemos decir en las colocaciones a la ASEAN. ¿Por qué potencialmente? Porque hoy no tenés comercio lo suficientemente importante con esta región del mundo. Entonces ahí el impacto de un posible acuerdo es menor, por lo menos en las corrientes actuales. La ampliación de este mercado habilitaría nuevas corrientes comerciales donde Uruguay tiene potencial exportador, especialmente en esto de decir, bueno, diversificar, no estar tan concentrado solo en un mercado asiático, tener más opciones para abrir otros mercados. Por eso el paso dado con Singapur es un paso, porque digo, se cerró con Singapur ese acuerdo. Ahora tiene que entrar en vigor una vez que se solucionen los errores de esa traducción y aprobarlo, porque es importante, es un primer paso y para ellos es importante ese primer paso. Y después hay que ver si logramos seguir adelante con más, ¿no?
Y después ahí Uruguay no, yo no sé, si uno hace una pregunta a mucha gente en Uruguay de qué es el RCEP, yo creo que poca gente sabe lo que es el RCEP. Esto no quiere decir que uno está en comercio, es normal que lo sepa, pero me parece que ni siquiera me ha pasado mucho en el plano privado, digamos, ¿no? O sea, cuando uno dice, está todo focalizado en el CPTPP, lo que está muy bien, porque ahí hay un esfuerzo, hay una solicitud y hay un avance, pero claro, tenemos que mirar un poco también lo que pasa en el RCEP, porque aquí hay impactos y hay oportunidades. Lo mismo que pasa con la ASEAN. Es muy difícil que alguien te pueda nombrar qué países forman parte de la ASEAN. Entonces, digo, o nadie sabe que Indonesia tiene 270 millones de habitantes, o que bueno, o que en Myanmar más o menos la población de Argentina, yo qué sé. ¿No? Es eso. Vietnam, Filipinas, más de 200 millones de habitantes cada uno, entre los dos. Entonces, es complicado no tener claro estos temas. Por eso, la idea es que en Uruguay se empiece a hablar del RCEP, se preste mayor atención al RCEP. Obviamente, esto no es competir con el CPTPP, que por supuesto Uruguay tiene muchos beneficios de ingresar ahí, como se vio, y Chile es el primer país en formalizar el interés en ingresar a este megabloque, que me parece que eso es, bueno, que es algo importante porque pone arriba de la mesa esta posibilidad que no nos habíamos cuestionado de si es posible o no es posible entrar a este megabloque, que yo creo que ni siquiera nadie había leído ese artículo 20 porque, nada, fuimos a leerlo porque Chile, nada, tocó esa puerta y una puerta que nos permitiría no solo entrar a China, que es el deseo que tiene Uruguay hace tiempo, sino también entrar Japón a Corea del Sur, que estamos esperando la reacción de Mercosur con estas dos grandes potencias asiáticas, y además tener una reacción al sudeste asiático, que es una zona súper dinámica de comercio internacional. Así que yo me quedo por acá y bueno, y creo que nos tocaría, Marcel, un corte